Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, gracias una vez más por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema tal vez sencillo, tal vez muchas personas digan, ya sé de qué estás hablando acerca de los libros de sombras, ya sé a qué te refieres, pero efectivamente aunque parece un tema tal vez sin mucha importancia, pues es un tema que creo que es básico y fundamental, no solamente a lo mejor y para las tradiciones que están relacionadas con esta palabra, libro de las sombras o Book of Shadows, pero es para todos, creo. Es muy importante para todos y en esta ocasión vamos a platicar del por qué es importante en nuestra espiritualidad y por qué debe de ser de conocimiento público, por así decirlo, o de conocimiento de todas las tradiciones, porque sí, efectivamente no estamos hablando de algo que es específicamente oculto o que nadie conoce, ¿no? Todos hemos escuchado esta palabra que es libro de las sombras. Bien, para empezar, este libro de las sombras yo sé que está muy conocido, o esta iconografía de que es un libro de hechizos y de magia, que si de los brujos, de las brujas, que si de los magos, y que tiene los encantamientos y las pociones y todo esto, ¿no? Pero sí, pero no, pero sí, pero no, ¿no? O sea, son un poco de variantes. Sí es la base de esto, pero tenemos algunas variantes, ¿no? Entonces en este caso les voy a platicar dos tipos o dos diferentes tipos de libros de las sombras que podemos encontrar, por así decirlo, hoy en día, ¿no? Y creo que es muy general, creo que siempre ha sido a lo mejor así, pero bueno, cada quien va a tener puntos de vista diferentes. Aquí lo vamos a explicar así. Entonces, el primero es el libro de las sombras personal. Este libro de las sombras personal funciona más bien como un diario, y que probablemente de aquí pueda haber nacido esta, bueno, tal vez no, tal vez sí, tal vez en algún momento del camino se interceptaron, por así decirlo, esta idea del libro de las sombras con los diarios, que todo el mundo desde quién sabe cuándo han existido los diarios. Entonces, bueno, el diario, ¿no? Pero este diario va más allá de, no sé, 3 de octubre del año tal. El día de hoy conocí a un nuevo amigo. O sea, va más allá de ese diario común y corriente que todos tenemos en mente, que todos tenemos noción de. No, es un diario que va un poco más enfocado a nuestro proceso espiritual. Y al final todas las personas estamos en un proceso espiritual. O sea, aunque estén dentro de alguna rama de la espiritualidad, conscientemente de su proceso, aunque no estén dentro de esto conscientemente de su proceso, estamos todos en un proceso espiritual. O sea, todo mundo, todo ser vivo está en un proceso espiritual, ¿no? Entonces justamente cuando estamos en este proceso espiritual consciente y sabemos qué está pasando, sabemos que estamos aprendiendo, sabemos por qué y etc. Este libro de las sombras diario funciona como un diario, pero también funciona como una bitácora. Entonces es una gran combinación de lo que conocemos de un diario y lo que conocemos como una bitácora, que es un registro, un registro de eventos dentro de un proceso, desde un punto de partida hasta un punto final tal vez, todo lo que ha pasado, ¿no? Sobre todo lo importante, porque esto puede sonar a que, bueno, entonces lo vamos a escribir como un diario y entonces todos los días vamos a escribir. No necesariamente, que de eso vamos a estar hablando al final, entonces quédense hasta el final. Pero está relacionado como con estas dos nociones que tenemos, un poquito más enfocadas a nuestro proceso espiritual, ¿no? Y la otra parte, la otra forma de experimentar este libro de las sombras, o este tipo diferente del libro de las sombras que puede haber, es el que todos conocemos, que tiene que ver más con hechizos y con pociones y con encantamientos y con todo esto, que es al final de cuentas información mágica. ¿Estamos de acuerdo? Es información, o sea, no es como, no sé, no es como el diario, que es como más de, pues mira, te voy a platicar diario que ahí me pasó esto y que bla, 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 no, sino es como información de estos hechizos, estos rituales que conocemos de en la cuarta luna de mayo. Bueno, cuarta luna de mayo no existe ninguna cuarta luna de mayo, pero en la primera luna de mayo, en la primera luna llena de mayo, bajo el signo tal de Tauro, tienes que tomar una piedra
amatista y tienes que mojarla en sangre de... no sé, bueno, no, sangre no. Me doy a entender, o sea, como esta información sobre cosas, pero como la información literal para hacerlo. Que eso es a lo que voy, que realmente funciona más a lo mejor y como un recetario o pasos e instrucciones para hacer algo, que muchas personas lo pueden conocer como un grimorio, por ejemplo. Y hoy en la actualidad, bueno, siempre, este libro de las sombras, nuestro propio libro de las sombras, como con esta vertiente de hechizos, rituales y demás, puede tener a su vez dos tipos diferentes. La primera es un personal. Este libro de las sombras de hechizos mágico personal tiene que ver con todos estos rituales, con todos estos procedimientos, con toda esta información y conocimiento que adquirimos de manera chamánica. ¿Y con qué voy a manera chamánica? Por medio de nosotros y de la experimentación. O sea, no es que alguien, que una escuela, que una persona, etc., te haya dicho, ah, mira, te va a pasar este ritual, te va a pasar este hechizo. ¿Me doy a entender? No, sino tiene que ver más con tu propia experimentación, que a lo mejor y puede estar relacionado más con los dones, como lo llaman muchas personas, que son herramientas de encarnación con los que nacemos. Por ejemplo, si eres una persona que se limpieza, si eres un protector, si eres un oráculo, si eres un medium, si eres un vidente, con lo que estés relacionado, evidentemente el hecho de estar experimentando tu propia energía, tu propia magia y demás, y estar experimentando con existencia y con todo lo que pasa a tu alrededor, pues eso te va dando conocimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú ves el futuro a través de sueños y sabes lo que va a pasar a través de sueños, entonces a lo mejor ya pasaste 2 años, 3 años experimentando esto de los sueños, viendo qué pasaba, cómo se relaciona esto de tus sueños con la realidad y demás. Y no sé, un ejemplo muy tonto, a lo mejor y te diste cuenta que cada vez que sueñas con el futuro de alguien, ves una mariposa amarilla, ¿no? Y entonces tú mismo a través de internet investigaste que en algunas tradiciones ven a la mariposa amarilla como un omen, como un mensaje del futuro, como que profetiza el futuro o algo así, ¿no? Entonces al final es en base a tu experimentación, no es como una receta, no es como algo que ya te hayan dicho a alguien, que ya lo hayan masticado, aprendido por ti y nada más te lo dan, ¿me doy a entender? Y entonces vas a tu libro de las sombras de estos hechizos y rituales y dices, ah, bueno, para poder profetizar un sueño ya sé que siempre está relacionado una mariposa amarilla y comúnmente son días cercanos a la luna llena, la que sea, y yo siempre he estado muy cerca de agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si en algún momento quieres catalizar o quieres hacer un hechizo, un ritual para poder, hacerlo tú, ¿cómo les puedo explicar? Como que tú decir, ah, bueno, es que quiero saber el futuro de tal cosa, de que tal situación, tal persona, pero no me quiero esperar, a que pues pase por sí mismo, ¿no? O sea, yo lo quiero hacer. Entonces vas a tu libro de las sombras y dices, ah, bueno, ingrediente 1, luna llena o día cerca a la luna llena. Ok, ya tengo el día. Ingrediente 2, mariposas amarillas. Ah, pues hice tal vez un cautiverio de mariposas amarillas. No me acuerdo cómo se llama, se me fue la palabra. Pero empecé a cuidar mariposas amarillas. Entonces me llevo mi mariposa, va. Y luego un cuerpo de agua. Ah, pues voy a ir al río que está por ahí por mi casa o a la presa, no sé, ¿no? Y al final para eso sirven estos libros de la sombra relacionados con hechizos. Este sería más o menos como un ejemplo acerca del personal, o sea, de propias cosas que tú investigaste, que tú aprendiste, que tú experimentaste y entonces las plasmas. Y el segundo tipo es el que casi todas las personas conocen, que es al que yo llamo adoptado. Y este adoptado es de los que más existen a lo mejor hoy en día, que es el hecho de que un mago, una bruja escriba un libro. Hoy se ve más así, que escriben estos libros y que ponen grimorio de tal o libro de las sombras de tal y que quién sabe qué, ¿no? Y entonces ahí ya vienen todos estos rituales, hechizos, etc. Bien explicados, bien desarrollados, y tú nada más lo adquieres, ¿no? Y dices, ah, bueno, entonces ahora lo voy a hacer parte de mi práctica espiritual, ¿no? Que ahora justamente en estos adoptados muchas veces se llegan a cambiar o a innovar por las mismas personas que lo adoptan. ¿A qué voy con esto? Que si de repente tú adoptas un grimorio de quien quieras
y entonces dice ahí, pues mira, lo tienes que hacer en este día con tales instrumentos, con tales ingredientes y demás, pero por X o Y razón no tienes los ingredientes, que llega a pasar muy seguido, y sobre todo con estos grimorios wicanos en donde te dicen tal hierba, y esa hierba nada más a lo mejor y crece en Escocia, y tú dices, ¿de dónde voy a sacar esa hierba? ¿No? Entonces los vas adaptando a lo mejor a lo que tienes cerca o a tu propio estilo, ¿no? Pero mucha gente como que lo sigue al pie de la letra. Entonces, bueno, eso ya es de cada quien, pero el punto es que están estos dos tipos de libros de las sombras, ¿va? En resumen, los personales, que funcionan más como un diario, y estos libros con información, manejémoslo así, con información mágica de diferentes cosas, ¿va? Luego, hoy en día, justamente, yo creo que un ejemplo no mágico, no espiritual, con el que podemos como ejemplificar es un recetario de cocina. O sea, justamente un recetario de cocina es muy parecido a este tipo de libros de las sombras con hechizos y demás, porque te dicen, pues necesitas estos ingredientes, necesitas hacer este procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc, 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 ¿no? Y al final hacer un platillo, cocinar, pues es magia, ¿no? Es manejo de energía al final. Hacer, no sé, a lo mejor y un caldo, una sopa, no es tan diferente a hacer una poción específica, pero bueno. Entonces, este es un ejemplo como para que vayan entendiendo a lo mejor y cómo funcionan este tipo de libros de las sombras, por si ustedes se preguntaban cómo funcionan o algo así. Y justamente, a pesar de que, es lo que decía al principio, que a pesar de que esto suena mucho a brujas y a magos y a hechicería y a brujería, etc., y a todo este folclore y cultura que tenemos muy europea en la mente, no necesariamente. Los libros de las sombras, así como se los he explicado, justamente estos registros, ya sea de información o del proceso espiritual, están y han estado en todas las tradiciones y en todas las ramas de la espiritualidad de diferente manera. Y muchos lo hacen de manera oral, a través de este esoterismo, que repito, por si no saben qué es realmente esoterismo, es prácticamente información a la cual no puedes acceder específicamente a la primera, y que normalmente viene después de una iniciación o de un proceso dentro de esta rama de la espiritualidad. Entonces, cuando entras a este tipo de ramas de la espiritualidad diferentes, pues te enseñan rituales, te enseñan cánticos, te enseñan diferentes cosas que no necesariamente muchas veces están escritas en un libro. Como he dicho varias veces, todas estas ramas de la espiritualidad, la mayoría tienen libros sagrados y libros en donde se basa mucho de toda la tradición y de donde empezó a crecer o se empezó a desarrollar. Pero muchos de estos rituales, hechizos, encantamientos, información mágica, información de sanación, de herbolaria, lo que ustedes quieran, muchas veces no es transmitido a través de un libro de las sombras físico y te dicen, mira, te voy a pasar mi libro de las sombras. No, sino es, mira, te voy a pasar mi conocimiento, ¿no? Que a lo mejor aquí ya se está despegando un poco de la idea del libro de las sombras, pero a lo que voy es que son conceptos bastante cercanos. Y que la idea de un libro de las sombras no es más que la de poner en físico el conocimiento. Y prácticamente pues eso es en general, la vista general de los libros de las sombras. Estas dos justamente no es un tema tan complicado, creo que es muy sencillo. Y justamente ahorita les voy a explicar un poquito más lo que les estaba diciendo con estos consejos que les quiero dar, por si ustedes quieren empezar su libro de las sombras, si ustedes quieren empezar a ver esto de los hechizos y la magia y todo esto, y los rituales y demás. Consejos personales de yo, Omar, para ustedes. Entonces, bien, mi primer consejo es: no adopten libros de las sombras. No estoy totalmente en contra de que compren estos libros que venden en librerías, valga la redundancia, y que dicen libro de las sombras de tal persona y etc. No estoy tan en contra, pero les pido que no adopten, porque siempre les he dicho que el chamanismo es la respuesta, que vayan por eso, que ustedes experimenten y que ustedes descubran eso. Entonces, al final, empezar a desarrollar nuestra propia magia y descubrir por nosotros mismos para qué sirven esas hierbas, para qué sirven esos cuarzos, para qué pasa en ciertos días de las estaciones, qué pasa en los eclipses, por ejemplo, que los eclipses son algo bien tabú todavía, o bien complicado en la espiritualidad. Entonces, que no te cuenten qué pasa en los eclipses, tú hazlo, tú experiméntalo y tú ponlo en tu libro de las sombras, ¿no? Y no porque una vez te haya pasado lo vayas y lo escribas, no.
que te pase 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 veces hasta que tú digas, no, pues creo que siempre va a pasar esto, o identifiques diferentes variables y digas, bueno, en los eclipses puede pasar a lo mejor y 3 tipos de cosas, pero eso ya lo vas poniendo en tu libro de las sombras y es experiencia que tú mismo ganas, ¿no? Muchos de estos libros de las sombras que otras personas venden o que otras personas marcaron en libros, que depositaron en libros, los aprendieron así. Todas las tradiciones vienen del chamanismo, entonces la respuesta es el chamanismo. Entonces mi consejo es, no adopten estos libros de la sombra, ustedes mismos creen sus propios libros de las sombras en cuanto a esto de hechizos y rituales y demás, ¿no? Luego, el segundo consejo es, no importa cuál tipo de libro de las sombras tengan, que lo aconsejable siempre es tener 2, o ahorita voy a eso justamente, no importa cuál sea, escríbanlo en alguna otra lengua, dialecto, alfabeto, que no sea la que utilizan. Por ejemplo, cuando estamos estudiando alfabetos sagrados y que vemos que el alfabeto que a lo mejor utilizamos para hablar español viene relacionado del alfabetón, y entonces dices, ay, pues al final el alfabeto que utilizamos nosotros pues también es el ABC, pues también es sagrado, ¿no? O algo así, y a lo mejor y voy a usar el alfabetón porque se parece mucho y demás. ¿A qué voy con esto? Que entonces tú escribes a lo mejor y tu libro de las sombras en griego o con estas letras griegas. No necesariamente, es diferente utilizar estos símbolos y utilizar la transliteración de esta letra es igual a la letra B, esta letra es igual a la letra C en nuestro alfabeto. Es diferente a escribir en griego, o sea, a hablar en griego, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, voy a usar esta regla que mucho se usa justamente en 2 alfabetos específicos, que es rúnico y que es el logam. Se utiliza mucho para escribir, pero no se escribe a lo mejor en gaélico, por ejemplo, o en germánico, sino se escribe en su propio lenguaje, pero con esos símbolos, me doy a entender. Pero bueno, a lo que voy es que en este ejemplo del alfabeto, si escribes al final con estos caracteres griegos, pues se va a parecer mucho. Y lo importante de este consejo es que no lo puedan leer las personas que ustedes no quieran que lo lean. O sea, justamente es para proteger la información que hay ahí. No, y específicamente como en estos libros de la sombra que son más diarios, para que justamente nadie pues pueda leer todo lo que están diciendo ahí, ¿no? Y que solamente ciertas personas puedan hacerlo, ya sea que ustedes les den estos caracteres y les digan, mira, como estos códigos, no sé, como el código Morse, por ejemplo, y ya lo puedan ver y lo puedan leer, descubrir y demás toda la información, pero solamente, o sea, como controlar eso, ¿no? Y dentro de este mismo consejo es el cataloguen, sobre todo en este tipo de hechizos, porque, o también en el de diario, pueden catalogar por año y por mes y demás. ¿Por qué? Porque al principio pues sí inicias escribiendo en tus libros de las sombras y llevas, no sé, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, y después de años puedes llevar hasta 7 libros de las sombras. Entonces ya cuando regresas, justamente a buscar un hechizo que hiciste hace 3 años y que lo ocupas ahorita, pues tienes que leerte los 7 libros porque ya ni siquiera a lo mejor y te acuerdas, ¿no? Y que esto es algo que les iba a decir hace ratito, que al final la importancia de estos libros es guardar estos registros, porque pasa el tiempo y yo sé que no todos tenemos la memoria perfecta, yo me incluyo, y entonces pues ya no te acuerdas de cómo hiciste tal ritual, de cómo, en qué día, con qué herramientas, con qué objetos, con qué ingredientes, etc, etc, etc. Y entonces para eso vas y buscas y ya no es como, ay, ching, pues ya no me acuerdo, ni modo, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y justamente a mí me pasó algo muy chistoso, que cuando, también porque justamente en procesos finales, como hablamos de esto de los procesos, ¿no? Sobre todo en esto de los diarios, hay veces que en los procesos, en la parte final, es muy necesario como recapitular todo el proceso, como poner en la mesa todo lo que hubo en el proceso y llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante como tener todo este pasado, todo este proceso bien marcado, y sobre todo los puntos claves. O sea, no te estoy diciendo que a lo mejor en este libro de las sombras diario pongas todos los días, ay, hoy no hice nada, pero vi una película y bien padre. O sea, no, como poner puntos muy claves a lo mejor, pero cada quien lo puede hacer. Yo le digo que es más como reducir y poner claves justamente para que no te eches 20 libros de las sombras y luego tengas que revisar 20 libros de las sombras, ¿no?
Entonces a mí me pasó algo muy chistoso porque justamente yo cuando regresé en uno de estos procesos finales vi que hice un ritual y dije, ¿yo cuándo hice esto? Y ya ni me acordaba, ¿no? Porque justamente yo no tengo como tan buena memoria. Entonces dije, qué bueno que lo escribí, qué bueno que lo tengo y qué bueno que es parte de mi libro de las sombras, ¿no? Es un ritual parte de estos rituales que yo mismo creé, que yo mismo descubrí, que a mí me funcionan y que me van a seguir funcionando en el futuro y que los sigo utilizando, ¿no? Eso, entonces cataloguen por mes, evidentemente también usen otros recursos, pongan ciertos símbolos, que un símbolo significa en esto de los hechizos que son energías solares, lunares, de fuego, de tierra, de aire, que si son limpiezas, que si son protecciones, que si son rituales, que si son encantamientos, que si son hechizos, o sea, cataloguen todo justamente para que puedan encontrar toda esta información. Y el último consejo, para ya terminar, es nunca dejen de escribir, al menos en este diario, porque yo sé que muchas personas, me incluyo, que no tenemos como este hábito de escribir, a veces nos cuesta, aunque tengas ahí el papel y la pluma, nos cuesta escribir, ¿no? Por X o Y razón. Entonces, solamente no dejen de escribir como estos puntos claves. O sea, si en un mes te pasó algo muy específico, a lo mejor en el mes no escribiste, pero terminando el mes dices, bueno, voy a escribir una página rapidísimo resumiendo lo que me pasó en el mes. Me doy a entender. Porque cuando hay lapsos muy grandes en donde no se escribe y no se registra, muchas veces cuando regresas a este proceso y dices, pero aquí, ¿qué pasó entre estos 2 meses? ¿O qué onda? ¿No? Y entonces hay como estos vacíos, ¿no? Y ya no sabemos qué pasó y ya como que afecta un poco. Entonces, nunca dejen de escribir. Es bien importante siempre estar viendo qué fuimos, qué somos, para saber en qué nos vamos a convertir. Entonces, personalmente, estos 3 consejos se los doy. A mí me han funcionado, espero que les funcionen a ustedes. Y si ustedes quieren empezar esto de su libro de las sombras y demás, adelante, lléganlo como quieran y demás. No hay reglas, como lo que justamente decíamos en el altar, cuando hablamos del altar y demás. La magia, cada quien tiene una magia muy especial y muy única y una forma diferente. Cuando ya queremos aprender ciertas magias específicas de ciertas ramas, ahí sí te apegas a lo que te están enseñando y a lo que es la tradición. Pero mientras estás en este mood chamánico de experimentar tú solo la magia y la energía, pues no hay reglas, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por este tema. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y espero que ya estén haciendo sus libros de las sombras. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y pues nada, chao.